Bueno, sobre esto se han escrito muchísimas cosas. Yo, sin embargo, creo que podemos quizás centrar que es el conjunto de derechos que responden a un principio fundamental del orden internacional contemporáneo, que es el tema de la dignidad del ser humano. Es decir, son los derechos sin los cuales no es posible plantearnos seriamente un orden tanto estatal como internacional centrado en la protección de la dignidad del ser humano. Bueno, yo creo que sí, yo creo que el propio régimen de los derechos humanos postula la necesidad de un Estado que no viole derechos, pero que además garantice el respeto de los mismos. Garantía significa, por ejemplo, normas, un aparato normativo, pero no solo eso, sino también prácticas, políticas públicas que hagan que los derechos humanos sean una realidad y no algo solamente formal. Por ejemplo, en los últimos casos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana también se está planteando la necesidad de lo que se denomina reparaciones integrales. Es decir, por ejemplo, frente a la violencia contra las mujeres en México, no solo es suficiente dar una norma que prohíba la violación o un procedimiento, sino también prácticas de capacitación, de sensibilización, protocolos específicos de actuación, medios de comunicación, etc. Entonces, si la pregunta es, ¿necesitamos un aparato institucional para hacer esto? Yo creo que dependerá de la eficacia del Estado, en cuanto a si requiere un gran o un pequeño aparato para lograr resultados. Pero lo que es claro es que en materia de derechos humanos, los Estados no solo no deben violar, sino que además deben tomar medidas positivas para hacer que los derechos se respeten. Bueno, en primer lugar decir que si se vulneran los derechos, el llamado número uno a resolver esa situación, a reparar esa situación, es el propio Estado bajo la jurisdicción del cual se han cometido estas violaciones. El tema de las instancias internacionales solo cumple un papel subsidiario de las instancias internacionales, es decir, que sí, solo si el Estado ha fallado en cumplir con su deber, tanto de respetar como de reparar, es que el derecho internacional, es que las instancias internacionales van a tener posibilidad de actuación. Entonces, en nuestra Constitución incluso se establece que nosotros, los ciudadanos peruanos, tenemos derecho a, una vez agotada la jurisdicción interna, recurrir a las instancias internacionales que hayan sido aceptadas por nuestro país. Entonces, hay una serie de instancias. En nuestro ámbito creo que la más conocida es el tema del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y en consecuencia nosotros podemos acudir a la Comisión Interamericana, y es a partir de la Comisión Interamericana que la Comisión, decidirá llevar el caso ante la Corte Interamericana. Bueno, a propósito de la solicitud de indulto del expresidente Fujimori, sale a la luz precisamente el tema de las condiciones carcelarias en que se encuentra él en este momento, a diferencia de otros expresidentes. Por ejemplo, Videla, el dictador argentino, se encontraba en un régimen de prisión común, como el resto de los argentinos, pero en nuestro caso se ha decidido darle al presidente Fujimori ciertas condiciones carcelarias que son verdaderamente óptimas en relación con el resto de la población carcelaria en nuestro país. Y a propósito de este pedido es que nuevamente se ha puesto sobre el tapete las pésimas condiciones carcelarias que enfrentan la gran mayoría de encarcelados en nuestro país. Yo creo que, si bien es cierto que en el marco del derecho está claro que la persona es condenada a perder su libertad, y esto es parte fundamental del derecho penal, aquel que comete un delito recibe una sanción por parte de la sociedad. En nuestro país esa sanción es perder la libertad, pero no es perder derecho a la salud,
al medio ambiente, a la integridad física, psíquica. Entonces yo creo que estas condiciones carcelarias lo que hacen es de alguna manera agravar la pérdida de la libertad. Ya la pérdida de libertad para un ser humano es una cuestión gravísima que marca la vida de las personas. Pero si a eso le agregamos, por ejemplo, la incomunicación, la imposibilidad de vivir con un mínimo de dignidad, etc., entonces yo creo que ahí estamos hablando de la afectación de varios derechos. Sin embargo, hay que ser conscientes también de que la situación económica de nuestros países dificulta, ¿no?, el poder hablar de un estándar internacional. Si nosotros vemos una cárcel en Finlandia, en Suecia o en Estados Unidos y una cárcel en Ruanda, en Somalia, en Sudán, probablemente no vamos a encontrar casi nada en común, salvo que la persona ha perdido su libertad. Entonces, si bien es cierto que hay aquí una discusión de derechos y del papel que tiene el Estado como garante de esos derechos, porque él, por ejemplo, no puede proveerse, él o ella, un trabajo por sí mismos, o una educación por sí mismos, o salud por sí mismos, porque están bajo la custodia del Estado. Entonces el Estado adquiere un papel principalísimo frente a estas personas. Yo creo que en el marco del derecho internacional hay como un estándar mínimo, es decir, lo que no se puede hacer, pero no hay posibilidad de construir un estándar máximo, porque en realidad corresponderá a los propios Estados también poder generar condiciones para que ese estándar vaya elevándose paulatinamente. Bueno, el otro día justo estaba en una conversación en que concluíamos que los derechos humanos cuestan, ¿no? Cuestan esfuerzo, cuestan voluntad política y también cuestan recursos económicos. Por ejemplo, si pensamos en los derechos humanos de una persona con discapacidad, para poner una situación específica, que no tiene capacidad por sí sola de movilizarse, sino que, por ejemplo, está usando una silla de ruedas, o una persona con discapacidad invidente. Entonces, en ese caso, evidentemente, estamos hablando de la necesidad, por ejemplo, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de construir rampas, de poder hacer accesibles una serie de servicios públicos, por ejemplo, el braille, o, por ejemplo, estos semáforos sonoros, ¿no?, que pueden decirle a la gente ahora pase, etc. Entonces, evidentemente, todo ese conjunto de medidas va a costar, y va a costar muchísimos recursos. Si pensamos en derechos como la vida, la obligación del Estado es no privar de la vida arbitrariamente, pero también es dar condiciones para una vida digna, ¿no es así? Entonces, evidentemente yo creo que para que un Estado pueda cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos, requiere una voluntad política, requiere un ordenamiento jurídico propicio para poderlo hacer y para poder remediar todas las situaciones que se alejen de ese estándar, pero también requiere la implementación de políticas públicas, de recursos económicos, de recursos humanos, que nos hablen de un desarrollo de los derechos humanos que pueda ir a la par del desarrollo económico. O sea, lo que me parece a mí muy difícil de comprender es que un Estado pueda desarrollarse económicamente, pero no en términos del desarrollo de derechos. Eso crea una situación de injusticia, una brecha social tan grande que puede ser caldo de cultivo de una conflictividad social que se incrementa sin cesar. Bueno, se trata de dos regímenes que tienen muchas similitudes, porque el sistema interamericano se inspira de alguna manera en el sistema europeo para su diseño institucional y jurídico, pero también tiene muchas diferencias, ¿no? Y yo creo que la diferencia fundamental que cualquier persona puede rápidamente identificar es el contexto social en el que pretende ejercer su actividad, ¿no? O sea, una América Latina, cuando empieza el sistema interamericano en los 80s, en los 90s, plagada de conflictos internos, de dictaduras, etcétera, generaba problemas de derechos humanos acuciantes, ¿no?, como el tema de la vida, el tema de la desaparición forzada, de la tortura, etcétera, mientras que en el ámbito europeo empieza esta institucionalidad en los años 50,
es una sociedad traumada por los efectos de las dos guerras mundiales y decidida a generar sistemas democráticos vigorosos, jóvenes, que impidan volver al pasado. Entonces, en ese contexto, el sistema europeo de protección de derechos humanos, si vemos los primeros casos, no están hablando temas de tortura, de vida, de desaparición forzada, sino más bien de cómo consolidar el sistema democrático. Entonces, los grandes temas del sistema europeo van a ser la libertad de expresión, el debido proceso, incluso más recientemente el tema del medio ambiente a partir de un derecho civil y político como es el domicilio, o sea que dentro del domicilio uno no solamente está violentado cuando entra una autoridad sin orden judicial, sin delito flagrante, sino que también el derecho al domicilio puede verse afectado si ingresan contaminación, ruidos, etcétera, que hagan imposible disfrutar del domicilio. Entonces estamos hablando de unos estándares completamente diferentes, ¿no? Sin embargo, y creo que eso también es interesante señalar, en los últimos años y quizá más precisamente a partir de la caída del muro de Berlín y del ingreso de los estados del este al sistema europeo de protección de derechos humanos, resulta que los temas del sistema europeo empiezan a girar hacia otras preocupaciones, porque resulta que hay conflictos, resulta que hay ejecuciones, resulta que hay problemas de debido proceso, incluso de desapariciones, ¿no? O de malos tratos. Y paralelamente, el sistema interamericano empieza a estar en un contexto en que hay un sistema democrático formal en nuestros países y por lo tanto las demandas de los particulares no es que hayan abandonado los viejos temas del sistema interamericano, porque lamentablemente algunos problemas de esos subsisten, pensemos en Colombia, en Guatemala, en Honduras, por ejemplo, pero al mismo tiempo el sistema interamericano empieza a girar hacia otros temas, ¿no? Como que tienen que ver con libertad de expresión, con pueblos indígenas, con mujeres, con discapacidad, con el tema de la homosexualidad o diversidad sexual, etc. Entonces estamos en un momento, creo yo, en que se está produciendo un diálogo entre ambos sistemas, porque el sistema europeo requiere ver la experiencia del sistema interamericano en esos temas duros de los primeros años, y el sistema interamericano empieza a ver los desarrollos del sistema europeo en temas que tienen que ver con la consolidación de los sistemas democráticos. Bueno, yo lo que creo, en primer lugar, es que son los particulares los que le piden a la Corte actuar, ¿no? No es que la Corte, de motu propio, ingrese a ciertos estados a tocar ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas con orientación sexual no heterosexual, como es el caso de la jueza chilena Karen Atala, es ella la que le pide a la comisión y la comisión a la Corte que se pronuncie, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener claro eso, no es una iniciativa de la Corte, sino más bien una iniciativa de los ciudadanos, de los estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte. Este es un tema totalmente polémico, ¿no? Como muchos de los que la demanda democrática exige ahora tocar, ¿no? Como decía hace un momento, ya no estamos en el momento de sobrevivir, sino también de desarrollarnos. Entonces, parte de eso es, por ejemplo, el tema de la discriminación a las personas con una LGBTI, o el tema de los derechos de los pueblos indígenas que quieren tener una participación mucho más activa y salir de esa situación de invisibilidad a la que las habíamos condenado durante siglos en nuestra América, ¿no? Entonces, en temas como la concepción, por ejemplo, es un tema sensible, ¿no? Porque el artículo 4 de la Convención Americana dice que la vida empieza desde el momento de la concepción, lo cual parece cerrar ciertamente discusiones en torno al aborto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Canadá, uno de los principales argumentos de Canadá para no hacerse parte de la Convención Americana es precisamente este artículo, porque en Canadá existe la posibilidad del aborto, ¿de acuerdo? Y hacerse parte parecería restringir eso en la medida en que el artículo 4 de la Convención señala que la vida empieza desde el momento de la concepción. Entonces yo creo que el sistema, uno, ingresa a pedido de los ciudadanos, y dos, establece mínimos
establece consensos con relación a ciertos temas que existen ya en el derecho internacional. Por ejemplo, en este momento que un país de América Latina criminalice la homosexualidad en personas adultas sería francamente inconcebible, ¿no es así? Pero hay países en otros lugares del planeta donde la homosexualidad se pena con pena de muerte, ¿no? Por ejemplo, Uganda. Entonces, el sistema interamericano refleja el consenso de los estados latinoamericanos, de las sociedades latinoamericanas. Y en materia de concepción, yo creo que todavía en nuestros países el tema del aborto, por ejemplo, es un tema completamente discutido, no hay plena libertad para el aborto, y este es un tema que se debatirá, creo yo, más. Yo creo que la sociedad marca su ritmo, ¿no?, en cuanto a desarrollo en varios temas, y el tema de los derechos humanos siempre ha sido como un motorcito, ¿no?, que ha ido jalando el desarrollo en varios temas jurídicos, en varios temas fundamentales. Pero yo creo que el desarrollo más sólido en materia de derechos humanos se da cuando hay un consenso fuerte, político, jurídico, a la base. Es decir, de nada valdría, creo yo, que la Corte dijera, por ejemplo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una obligación, si es que en el marco de nuestras sociedades todavía no hay una clara conciencia de eso, ¿no? Por ejemplo, en Francia hace muy poco se ha legalizado el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso está generando una serie de conflictividad al interior de Francia, ¿no? De marchas, enfrentamientos, etc. Entonces yo creo que el tema de los derechos humanos no debe ser visto como algo contrario a lo que está pensando la sociedad, sino también como algo que intenta insertarse en ese contexto para obtener mayor legitimidad. Pero ciertamente hay comportamientos que el derecho internacional no puede admitir, por más que la sociedad esté de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, o sea, ahí es algo innegociable, ¿de acuerdo? E incluso, solo para dar un ejemplo concreto, en el caso Hellman contra Uruguay, en Uruguay había una ley de caducidad que impedía el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces se va ante la Corte para decir que esas leyes de caducidad, que en realidad eran de amnistía, eran contrarias al derecho internacional, y Uruguay dice, pero un momento, ¿no? O sea, en nuestra sociedad hay 2 veces en que se ha sometido este referéndum, y 2 veces la sociedad uruguaya dice, no hay que juzgar estos crímenes, hay que en aras de la reconciliación no mirar hacia atrás. Y la Corte Interamericana, en un caso sumamente interesante del año 2012, dice que esta materia ya no es una materia perdonable por el Estado de Uruguay, ¿de acuerdo? O sea, que ya hay ciertos temas que escapan a esa posibilidad de perdón, porque cuando se cometen este tipo de crímenes estamos frente a cuestiones gravísimas que el derecho internacional ya no acepta. Entonces creo que es un proceso, ¿no? Yo veo esto como una cuestión dinámica que se recompone, que va avanzando y que definitivamente tiene que ir dando pasos sólidos. Bueno, el litigio estratégico es cuando se llevan ciertos casos paradigmáticos ante un sistema buscando que el que va a administrar justicia pueda pronunciarse y con eso tratar de evitar una situación que afecta a muchas personas, no solo a la víctima del caso en concreto. En el marco de nuestras actividades, nosotros pretendemos que haya una mayor utilización de estos estándares del derecho internacional. Para ello, por ejemplo, tenemos un concurso nacional de derechos humanos, en realidad nacional no, porque vienen también universidades de otros países. De hecho, la Universidad Federico Villarreal ha participado en este concurso de derechos humanos, y lo que se trata es de empoderar a los estudiantes de tal manera que manejen también estos temas y que luego puedan eventualmente llegar también a una situación de litigio estratégico, por ejemplo, a través de una clínica que se lleve a cabo en las facultades de Derecho, guiados por un profesor,
etcétera, pero yo creo que hay todo un camino por recorrer en estos temas. Uy, bueno, varios, ¿no? Yo inicié mis prácticas profesionales hace muchísimos años en la Comisión Episcopal de Acción Social. Fue ahí donde empezó mi práctica, en una área que se llamaba Defensa de la Vida, ¿no? Entonces veíamos el tema de los detenidos desaparecidos en el Perú, y creo que muchos de los casos que conocí allí marcaron definitivamente mi formación académica en Derecho en la Universidad Católica, y de ver cómo el derecho podía servir para proteger a las personas realmente, ¿no? Y de tratar de pasar de una formación muy civilista, muy formal quizá, a tratar de encontrarle una beta a toda esa formación que yo estaba recibiendo para ponerla al servicio de, en ese caso era de detenidos desaparecidos en Ayacucho durante el conflicto interno, que no tenían otra cosa que hacer más que enviarnos un telegrama diciéndonos a través de las vicarías, etcétera, que alguna persona había desaparecido, ¿no? Entonces creo que eso definitivamente marcó mi desarrollo profesional, y también ya no solo desde el punto de vista del derecho interno, sino también desde el punto de vista del derecho internacional.